40 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a charlar con una libreña que nos representa muy bien en todos lados, con una correntina que nos llena de orgullo. Estamos hablando de Gisela Méndez Ribeiro, que el 25 de mayo va a estar en el Palacio de la Libertad, en el marco de Cultura de la Nación y con las Damas del Litoral. ¿Cómo te va, Gisela? Un gusto hablar con vos. Sergio Verón, Ángeles Picó y Oscar Acebal, te saludamos desde Radio Sónica. Buen día, ¿cómo andás, Sergio? Buen día, Ángeles, buen día, Oscar. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Gisela, bueno, contanos en principio, estuviste en el Festival de Ernesto Montiel, obviamente en nuestra ciudad, después estuviste en la jornada de la cooperadora del Hospital San José también, estás permanentemente en nuestra ciudad y llevando la identidad también de Paso a los Libres por todos lados. Pero contanos lo que se viene para el 25 de mayo en este caso. Uy, se viene algo muy lindo porque el año pasado estuve en el Palacio Libertad Sarmiento, para que la gente por ahí se ubique, es el ex viejo correo, que también se llamó el CCK. Sí. Es un lugar emblemático de nuestro país, es un centro cultural, el centro cultural más grande de Latinoamérica prácticamente, y bueno, ahí voy a estar esta vez en el patio, en un super camión que es de Cultura de la Nación, afuera, exteriores, para poder festejar, celebrar nuestro 25 de mayo. Y bueno, muy contenta, invité a las Damas del Litoral, que son amigas mías y a la vez colegas, músicas, todas mujeres músicas, desde el bandoneón, guitarra, bajo. Bueno, invité a Tito Silvetti, que es un amigo percusionista, que no solo además, no solo excelente percusionista, sino se prioriza en es timbalero. Ah, mira. Sí, y lo conocí el año pasado cuando me invitó también la producción ahí, ¿no? En el Palacio Libertad, que me propusieron hacer cumbia, pero las versiones de mis composiciones, sí, en versión cumbia, y bueno, y me dijo, ¿te animás yo le dije, hasta me animo a hacer unos clásicos del chamamé, que es mi caballito de batalla, a tus recuerdos, en versión cumbia, pero desde el amor, desde el respeto. Y la verdad y aparte es un programa que se llama Ritmo Argentino, que justamente este es el programa que se llama Ritmo Argentino. Y bueno, y la verdad que fue hermoso porque Tito ahí me consiguió músicos propios de la cumbia, la música tropical, que bueno, en 2 horas ensayamos y ya estaba todo listo y fue hermoso, un hermoso show dimos el año pasado en cumbia, y ya me gustó porque yo ya había compuesto una cumbia y había hecho un videoclip que se llama Florecer, sí, que es letra y música mía, y dije, ¿por qué no? Porque a mí siempre me gustó la música. Aparte yo arranqué cantando en el Canto Manía, que era una música de Orlando Netti y de Juan Gabriel, hacemos una música mexicana. Así que Gisela, ¿surge en Canto Manía aquel festival organizado en el cine? Claro, en 1993 yo estaba en la secundaria, en 5º año, y bueno, fueron 6 meses de concurso, que todo el mundo participó, toda la secundaria, ¿no? Todos los chicos de la secundaria. Y fue hermoso porque ahí para mí fue un motivador, porque yo ya me acuerdo que me inscribí en la facultad de Resistencia Chaco, me acuerdo, para ser contador público, porque ese era mi objetivo, pero mi objetivo interno era ser cantora. Claro. Eso era yo quería hacer música, pero viste que siempre en la jerga siempre dice, te vas a morir de hambre, ¿no? Es cierto, te morís de hambre. Eso no es mentira. Pero feliz. Pero decía las pasiones que mueven a con los seres un poco humanos. de albañilería podés seguir adelante, ¿viste? Bueno, Pero pudo más la pasión en este caso. pudo más la pasión, y aparte, qué sé yo, siempre fui de pensar mucho, y siempre decía, ¿cómo me quiero morir, no? ¿Cómo me quiero morir? Y bueno, me quiero morir haciendo lo que me gusta. Y aparte mis viejos siempre me motivaron eso también, ¿no? Los dos, yo siendo hija única, ¿no? De este matrimonio, que siempre me decían, haz lo que te gusta, haz lo que te transmite paz, haz lo que contagias al otro.
como yo, viste que estoy acá en el taller, quiero ser el mejor electricista, cuido, pongo una toallita para no rayar con mi cinto el auto, me encanta el blanco, entonces pinto todo blanco el taller y no hay, viste que no hay no hay ni siquiera una gota de aceite, de grasa en la pared. Me decía, yo tengo que ser prolijo en mi trabajo. Y bueno, y así creció mi papá, desde un rancho de cartón a tener un galpón, ¿no? Y bueno, yo creo que esa conducta la llevé yo con la música, que siempre se tiró abajo, ¿no? El arte. Y yo dije, bueno, quiero hacer un arte, no estoy pensando en ser famosa, sino de poder decir, bueno, estoy llevando adelante algo que me produce paz, que puedo hacerlo con disciplina. Y bueno, y creo que cuando haces eso de alguna manera, y también prepararme si no da el escenario, ¿no? Entonces yo me iba preparando con profesores particulares, que siempre opté por eso. Dije, algún día, bueno, podré componer a lo mejor una academia, porque no es solo estudiar canto, sino también la expresión corporal, cómo agarro un micrófono, concentración y sobre todo el disfrute, ¿no? Y bueno, creo que así fui armándome, teniendo también vínculo, y todos los días porque yo no tengo hasta el día de hoy, con 50 años, una productora, no tengo un representante. Llegué a tener, pero el que me llevó a Japón y todo, pero bueno, lamentablemente falleció en el 2019, pero ese era como que me estaba llevando de la mano, un porteño que creyó en mí, junto con su señora. Y bueno, y fueron cosas así que yo digo, bueno, son parte de la vida, ¿no? Que son golpes de la vida que hay que reponerse y superarlos, ¿no? Totalmente, pero me llevó a Japón. Beto Policastro, que amaba libre, venía acá y me decía, che, acá estoy con tu papá, por ejemplo, y tu mamá, y estaba con Marcela, que era su gran compañera, y venían acá y se instalaban en Libres, por ejemplo, ¿no? Y fue así un tipo que trabajó en ese momento, estaba trabajando en Cultura de la Nación, y por casualidad, que por ahí siempre me contrataba, ¿no? Cultura de la Nación. Él amó mi proyecto, amó mi integración, amó de que yo, me decía, soy la única argentina que canta chamamé en portugués, que compone. Y dijo, bueno, yo apuesto, dice, te voy a empezar a llevar por todo el país, que ¿no? Que me motivó un montón, me llevó a Japón, recorrimos por el interior de Japón. Entonces, eso para mí fue como una caricia al alma, ¿no? Teníamos un montón de proyectos, y yo sigo concretando proyectos porque él también me enseñó un montón, y la vida es así, o sea, tenés alto y bajo, la carrera, la música, el arte sube y baje continuamente, por eso tenés que la música no es solo música, es también terapia, es también, sobre todo, tenés tres tipos, ¿no? Decía papá, siempre me decía, ¿no? Tenés tres ¿Tu tipos papá de... que también es músico? Mi papá es músico, pero no se dedicó a la música. ¿Acordeonista? Acordeonista, siempre para mí fue uno de los mejores acordeonistas de la región. Tocó siempre bien. Y él, por ejemplo, me decía, mira, dice, hay tres sensaciones para subir al escenario, me decía. Uno, subir triste, subir demasiado eufórico, que te pones a gritar, o motivado, me decía. Intentar estar siempre motivada. Ninguno de los dos extremos, digamos. Claro, El intermedio. Totalmente. Y aparte me decía, mira, si hay 10 personas y te aplaude uno o dos, bueno, vení acá y vendemos repuestos de autos juntos, me decía, ¿viste? O sea, siempre se trabajó mucho la psicología en mi casa, pero a veces cuando vos te vas para ese lado también, de pensar, de analizar, de no pasarte esa raya, ¿no? O que se te suban los humos, a veces también te genera la contra, porque es muy difícil que el otro que no está en el arte, en el ambiente, es muy difícil que entienda tu mundo. El mundo del artista no tiene techo, y para el que no tiene esa cosa enquistada al otro, piensa que estás loca, que delirás. Y entonces creo que
fui entendiendo de a poquito, ¿no? Fueron pasando los años, va. Entonces tenés que de alguna manera enseñar, de alguna manera contagiar, de alguna manera, porque vos sabés que los que llevan adelante la cultura no son del palo. Y ahí es donde por ahí se choca, ¿no? Te hacen un diagnóstico de tu personalidad. Hablo de ese sentido porque pasa. Sí, seguro. Hoy te sentís acompañada, por ejemplo, como gran referente artista de Corrientes. ¿Te sentís acompañada por ahí por los distintos sectores de la cultura? Digo, llámese los representantes de la cultura provincial, los representantes de la cultura nacional, los representantes de la cultura municipal. ¿Te sentís acompañada hoy siendo referente? Porque te hemos visto brillar en cada escenario y los libreños que te conocemos, que somos contemporáneos tuyos, por ahí nos sentimos orgullosos al verte cantar en cada escenario y al verte brillar. ¿Has tenido acompañamiento? ¿Qué pregunta me hace? Al principio creo que a todos nos pasa, no es solo a mí, no es personal, ¿no? Tuve suerte y tuve mala suerte, ¿no? Creo que y así yo charlo mucho con mis colegas y amigos en el arte, ¿no? O sea, en teatro, tenemos suerte y mala suerte, porque es capaz que en el momento que más hace cosas no es reconocido, como me ha pasado en mi primer disco, en el 2009, mi primer disco, estuve en una película alemana, me acuerdo, junto con el Chango Espacio y Monchito Merlo, en 2006, y ese año no estuve en la fiesta del chamamé, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay cosas que por ahí... Es decir, ¿no te invitaron a participar o no pudiste? No, llegué a estar y después no estuve. O sea, como ese año, ese año que pasó. Me confirmaron con caché todo y luego me eliminaron. Entonces... por cuestiones políticas, ¿entendés vos que pudo haber sido esto? Estoy tratando de comprenderlo, digamos. No es tema político porque soy del palo, el mismo palo. O sea, no entiendo hasta el día de hoy, pero no lo hice mediático. Opté por no ser mediático, o sea, solamente publiqué, ¿no? Que hice un posteo de que cuando se anula las cosas del otro, ¿no? El trabajo del otro, no es un acto de inseguridad de las otras partes, ¿no? Porque uno sabe lo que hace. Entonces, y también un desconocimiento, porque pasó que también cuando yo hice un documental, El chamamé y sus mujeres, desde el 2009 hasta el 2012, que fue 3 años de investigación, de esas mujeres que tenían más discos que los grandes referentes del chamamé, y que no estaban sonando en las radios, no estaban en los escenarios, y yo quise visibilizar de alguna manera esas voces, ¿no? Porque yo las aprendí a escuchar desde la discoteca de la radio LT12. Desde chiquita. Desde la discoteca de la radio LT12, que justo hablábamos antes de charlar con vos, hablábamos de la importancia de lo que es y de lo que fue LT12, ¿no? LT12 es un tesoro que tenemos nosotros como libreños, y sobre todo la radio fronteriza, ¿no? Más fuerte que tenemos, y es valioso, y todo el personal, el equipo que está dentro y de los que pasaron también, y son lugares que tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, y cuando yo hice ese documental, a base también de todo eso, lo que yo me creía acá en Paso de los Libres y he escuchado desde acá, y ahí ese documental, por ejemplo, hasta el día de hoy, desde el 2012 no estuvo en ningún canal, no estuvo en ninguna presentación oficial, excepto en la extensión universitaria de la UNE, que fuimos pasando por semana cada capítulo, y son 11 capítulos, ¿no? Y son 75 horas que quedaron fuera, aparte. Y bueno, ahora, por ejemplo, doné la copia en el Instituto de Musicología de Carlos Vega en Buenos Aires, porque yo dije, bueno, no tengo herederos y estos material tiene que estar en un lugar cuidado. Gisela, ¿y eso no lo podemos ver, por ejemplo, si alguien lo quiere ver en YouTube? Sí, está en YouTube, está en la página del que era mi
marido, que estuve 17 años con él es un cineasta, ¿no? Y bueno, él me acompañó en ese momento y bueno, está en su YouTube. Pero me hubiese encantado que esté en algún canal, como Canal Encuentro, que era para mí creo que era lo ideal. Sí. Y no logré. Y eso que en ese momento por ahí teníamos... buena relación, digamos, o algo así. No, sí, relación y también una ministra del palo. Claro, entonces, del chamamé, por lo menos. Para que se entienda de que no es que uno es del otro palo y te dan bolilla, ¿no? Porque antes también, ¿no? Si tenemos que hablar así calzón quitado, pero lo que pasa es que cuando hablas de estos temas, una vez escuché, ¿no? Desde una autoridad local, representación, ¿no? A nivel nacional, dice, sí, pero el tema es con su personalidad. Por mí, ¿no? Como que dándome un diagnóstico, como que es psicólogo, ¿no? Pero mi personalidad... ¿Sos jodida? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que una vez me dijo, pasa que no sos fácil. Y la palabra cuando... Y más vale que no soy fácil. ¿Por qué no soy fácil? La tengo reclara eso. No soy fácil porque no pasé esa raya que como toda mujer tenés que pasar esa raya para conseguir tal cosa. Yo gracias a Dios no pasé porque como me dijo un músico muy famoso, mira nena, me decía, yo tenía en ese momento 20 años, no estaba en Buenos Aires. Si donde vos querés llegar es plata o cama. Ahí está, plata o cama. Simple. Y lo que pasa es que yo no hice eso y no puse ni plata ni cama. Entonces, pero siempre fui con el corazón adelante y yo siempre voy a seguir así. Y bueno, y lo poco que logré de mi carrera es gracias a no cama y a no plata. Y al talento. Entonces llega un momento y digo, bueno, ahora con 50 años y hace 4 años casi estuve al borde de la muerte con mi salud, más claro la tengo todavía hacia dónde quiero ir. Y desde el amor, siempre desde el amor, ¿viste? Y creo que esas cosas lindas es lo que más me satisface. Gisela, crees que desde tu experiencia le falta un reconocimiento a la mujer o le cuesta llegar más por esto, porque tiene que ser plata o cama? Sobre todo en el chamamé, ¿no? Me parece que sí. O en la música, en este sí, tipo de música. Sí, pero le pasa también a los varones, porque yo siempre estuve rodeada de varones. Y nunca me fue mal con mis colegas músicos, jamás, siempre tuve el aguante, jamás se sobrepasaron mis amigos, colegas, todo, y les pasa lo mismo. Obviamente que a las mujeres les pasa mucho más porque hay muchas tentaciones. Yo me tuve que bancar un montón de cosas. Yo viví en el año 1995 en Buenos Aires y yo tenía 19 años y yo salí de los 19 años de mi casa, yo tengo 50 ahora. Y también me fui a vivir en el año 2000, pero antes estuve viviendo en Rosario. Anduve por Chañar Ladeado, en esos pueblitos allá de 8.000 habitantes, estudiando canto con profe. Pero sí, a la mujer le cuesta más. En Buenos Aires, en ese momento, año 2000 y en 1995, era terrible. O sea, era una avalancha de esos tipos grandes que eran por ahí mis grandes referentes, pero no solo de la música del chamamé, sino de famosos del folclore, ¿no? Los que cantan chacareras, que yo los veo ahora y digo, ay, sí, qué lindo, pero yo tuve una mala experiencia con ese tipo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero bueno, y ahí empecé como a reforzar mi carácter. Y yo veo, cuando yo la entrevisté a esas cantoras, en el documental, cosas que no quedaron, ¿no? En el documental, porque la idea no era hacerlo de un perfil amarillista, realmente cuentan la misma historia, ¿no? Que les costó mucho, donde, bueno, tenían un entorno que todos se emborrachaban, entonces ellas perdían tiempo, ¿no? O sea, hay una conducta alcohólica en la sociedad, entonces eso también se retrasa, los vicios se retrasan, los vicios te retrasa, y depender de terceros, como entonces llegó un momento que yo dije, bueno, si yo entrevisto a estas cantoras, si veo que me cuesta entrar en ciertos lugares y yo tengo que estar perdiendo 2 o 3 horas para que me atiendan en una oficina de un representante, porque en un momento recuerdo que hay un disco en el 2002 que yo grabé que nunca salió, que ahora lo estoy
estoy trabajando para que salga, pero ese fue el representante en ese momento de la Sala Pastoruti, que ella estuvo 10 años. 10 años estuvo con ese famoso, y yo estuve ahí, en el año 2000 estuve ahí, me hizo hasta $4.000, pero en ese momento yo gasté porque tenía que grabar nada más. Y al final, cuando termino de grabar, me evalúa ese disco y me manda a decir que mi disquito era feo, ¿no? Y obviamente que era para encajonarme, así como otra colega también que le pasó lo mismo, porque no querían que surja otra cantora. Y bueno, yo me llamé al silencio, ¿pero por qué? Porque en ese momento yo hacía terapia, de ahí dije, bueno, ya que me hicieron eso, me recontraforrearon, me voy a Francia. O sea, yo siempre intentaba salir de esos pozos, ¿no? De esa cosa viciosa. Entonces, podemos contar y mostrar lo lindo, ¿no? Podemos mostrar. ¿Qué es lo que generalmente se ve, digamos, en esto? Lo que se ve, pero si yo dije en un momento, ahora analizo, ¿no? Porque me encanta hacer terapia, porque digo, ¿será que hago un libro de las cosas que pasaron? Pero, ¿cuál es el objetivo también? ¿Cuál es el objetivo? No entrar como víctima, no generar tristeza, no generar el yo, ¿no? Continuamente el yo, no. Generar algo que pueda, ¿cuál sería el que objetivo? Sea constructivo, digamos. Constructivo, motivador, que una palabra que no te tire abajo, ¿no? Que una palabra no te cambie la vida, como me pasó cuando me dijeron Quito feo. Yo me llamé al silencio en ese momento, de que después cuando me dijeron Quito feo, a los pocos días se muere el guitarrista, el compositor que hizo ese disco también conmigo, que era Cacho Jurado, que era libreño, era de acá de Paso Las Libres, donde grabó su nenita de 2 años. Entonces, ese disco ahora lo quiero sacar porque dije, qué lindo, porque lo volví a escuchar después de 20 años, porque era como que hice un duelo tremendo con ese disco. Me fui a Francia, o sea, entonces, mañana, por ejemplo, hay una muestra de talentos en Paso Las Libres en la Plaza Independencia, que organiza la Escuela Horizonte, ¿no? Y se suman varias escuelas de sexto grado. ¿Estás invitada? Y estoy como jurado, pero no desde un punto de jurado, sino acompañar, ayudar. ¿Eso es mañana? Mañana justamente, de 17 a 19 horas, es un encuentro de talentos, ¿no? Y bueno, y están todos invitados a las familias. Gisela, nos encantaría seguir hablando con vos porque la verdad que hemos tenido una conversación que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. Nos encantaría tenerte acá en los estudios para poder charlar un poco con mayor profundidad. Y pedirle una canción. Temas, ¿no? Y pedirle una canción. Pedirte una traerte canción. la guitarra y pedirte una canción. Pero bueno, nosotros tenemos que entregar el programa y nos tenemos que ir, pero la verdad que todas estas cosas que dijiste la vamos a recortar y van a salir en las redes sociales, así que va a dar que hablar, ¿eh? Gisela, lo último antes de despedirte, agradecerte por esta charla maravillosa. Es que manda un mensaje a un oyente, dice, Gisela estuvo en el 93, si por favor puede decir si se acuerda quiénes fueron los jurados de ese año de Cantomanía. Bueno, uno era Juan Carlos Soto, que recuerdo. ¿Quién más? Está uno de los Lucky Boys también. Sí, recuerdo muy poco, pero sí estaba, bueno, Habeas Corpus, que me acompañó. Claro, que fue la banda soporte. Digamos, claro, ¿no? Era la banda soporte de acuerdo a la canción que uno pedía. Gisela, gracias por esta charla maravillosa, gracias por representarnos tan bien en todos lados y bueno, y el 25 de mayo estaremos atentos a lo que va a ser tu presentación también. Gracias. No, súper agradecida, un cariño grande a ustedes y cuenten conmigo porque voy a venir más seguido a Paso Las Libres. Bueno, buena noticia. Qué lindo. Sí, más seguido, siempre, ahora más que nunca. Gracias, muchas gracias, Gisela. Gracias y éxitos. Gracias, besos. Tal vez porque aquellos besos alejaron